Llegamos ahora al último capítulo de este libro de Josué, el capítulo 24. En este capítulo, Josué reúne una vez más a todo el pueblo y se presentan delante del Señor. Josué les habla y les da la reseña que Dios hace de la historia de ellos y de sus tratos misericordiosos con ellos. Tenemos también en este capítulo la renovación del pacto, la piedra del testimonio, la edad y muerte de Josué y la sepultura de los huesos de José. Josué reúne ahora a los hijos de Israel para una consagración y una consideración del pacto que Dios había hecho con ellos y que ellos habían hecho con Dios. Los primeros 2 versículos de este capítulo 24 de Josué nos dicen: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En realidad no es Josué sino Jehová quien habla en esta porción de la Escritura, dando una mirada retrospectiva, o sea, una mirada hacia atrás, a sus tratos misericordiosos con los hijos de Israel desde el llamamiento de Abraham hasta la conquista de la tierra de Canaán. Ahora el versículo 2 revela algo que no sabíamos antes, aunque sí lo sospechábamos. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le sacó de un hogar de idolatría. Taré, su padre, se nos dice aquí, servía a otros dioses. Ahora aquí surge la pregunta: ¿por qué escogió Dios a Abraham e hizo de él una nación? Bien, consideremos los antecedentes. Después de la Torre de Babel, el hombre se alejó completamente del Señor. No fueron solamente unas pocas personas que volvieron las espaldas a Dios. Hubo una apostasía total. Ninguno servía a Dios, ni aun Taré, el padre de Abraham. Cuando Dios confundió el idioma, la gente se dispersó por todas partes y llevaron consigo un conocimiento del Dios vivo y verdadero, que es la razón por la cual aún las tribus paganas hoy tienen un conocimiento del verdadero Dios, aunque no le adoran. Hubo una apostasía total después de la Torre de Babel. Ahora, ¿qué puede hacer Dios que sea consistente con su persona, sus atributos y su carácter? Dios podía juzgar a la familia humana y quitarla de la tierra. Él podía haber hecho que la tierra fuese tan desolada como la luna si hubiera querido, pero no lo hizo. Él va a recobrar a la humanidad y va a comenzar con un hombre. Ese hombre fue Abraham, quien debió tener un deseo en su corazón de conocer al Dios vivo y verdadero. Cuando Dios le llamó, le dijo que saliera de Ur y dejara atrás a toda su familia. Ahora tal vez nos parezca extraña la forma en que Dios llamó a Abraham, diciéndole que saliera de su tierra y de su círculo familiar, pero ahora sabemos por qué Dios lo hizo así. Taré, el padre de Abraham, era idólatra. Y Dios llamó a Abraham y le sacó de todo eso para tratar con él y hacer de él una nación por medio de la cual el Mesías viniera al mundo. Ahora Dios formó esa nación en las ladrilleras de Egipto. Y amigo oyente, si Dios va a hacer algo de usted y de mí, Él nos llevará a través del fuego para lograrlo. Podemos asegurarle que Él no va a usar a esos cristianos consentidos de nuestras iglesias contemporáneas. Hay tantos creyentes en la iglesia común y corriente hoy en día que ni siquiera saben lo que es ser fiel a Dios. No saben lo que es declararse a favor de Dios. Se apartan de una iglesia que enseña la Biblia y dentro de unos pocos meses se alejan de todo lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque así es el corazón humano. Y Dios no va a usar a un cristiano mimado, consentido, que no tiene ese vivo interés de conocer y obedecer a Dios como lo hizo Abraham. Ahora Dios continúa hablando y dice en los versículos 5 al 7 de este capítulo 24 de Josué: Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después anduvisteis muchos días en el desierto. Dios continúa recordándoles el cuidado que Él tuvo de ellos,
librándoles de los amorreos que pelearon contra ellos, y de Balaam, quien trató de maldecirlos, trayéndolos a través del Jordán, y librándolos de los habitantes de esa tierra que pelearon contra ellos. Y dice luego en el versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. El pueblo de Israel está ahora establecido en esa tierra. Pero debido a que no destruyeron la civilización que había allí, están rodeados de idolatría. Están en un verdadero peligro. Josué se da cuenta de esto y les amonesta a que hagan una verdadera dedicación a Dios, a que le entreguen sus vidas completamente. Escuche usted lo que les dice en los versículos 14 y 15 de este capítulo 24 de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuanto más conozco a Josué, tanto más me agrada, amigo oyente. A través de los años se ha mantenido a la sombra de Moisés, de modo que hasta pudiéramos pensar que es algo así como un Moisés en miniatura. Pero Josué es un hombre de gran importancia. Dios no se equivocó al escoger a este hombre. Aunque Josué es un hombre corriente, este libro revela que un hombre corriente dedicado a Dios puede ser usado poderosamente por Dios. Josué le dice a la nación, ¿quieren volver a los dioses de sus padres, esos dioses paganos a quienes ellos sirvieron? ¿O quieren servir a los dioses de los amorreos? Ustedes pueden escoger a quién van a servir. Pero yo y mi casa hemos hecho nuestra elección. Nosotros vamos a servir a Jehová. Amigo oyente, este fue un tremendo reto para todas las tribus de Israel para que consideraran su pacto con Dios. Es igualmente un reto para los cristianos de hoy para que se decidan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses del dinero, la fama, el materialismo, la carnalidad y sus propios caprichos, o van a servir al Dios vivo y verdadero, obedeciendo fielmente su palabra. Ahora note usted la respuesta que el pueblo da. Leamos los versículos 16 al 18 de este capítulo 24 de Josué. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Uno creería que debido a la manera fantástica en que Dios obraba a favor de Israel, ellos permanecerían cerca de Él y le servirían. Es fácil señalar con el dedo unos 3.580 años atrás y decir que Israel era un pueblo miserable y que fueron un terrible fracaso. Pero amigo oyente, ¿qué en cuanto a nosotros hoy en día? ¿Qué tan cerca estamos nosotros del Dios vivo y verdadero? Luego Josué les dice en los versículos 19 y 20, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. Dios también ha sido muy bueno con nosotros, amigo oyente. Aún así, muchos viven de una manera indiferente, sin apreciar las bendiciones que Él ha derramado y continúa derramando sobre nosotros. Muchos creen que pueden hacer lo que les plazca. Es verdad que Él es un Dios de misericordia, de amor y de consuelo, pero también es un Dios de juicio. En los versículos 21 al 23 de este capítulo 24 de Josué, tenemos otra vez la respuesta del pueblo. Leamos. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos.
Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Parece que los israelitas tenían buenas intenciones, pero las buenas intenciones solas no bastan, amigo oyente. Alguien ha dicho que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Los israelitas necesitaban tomar acción. Debían quitar todos esos dioses ajenos que había entre ellos y demostrar así que sí estaban dispuestos a servir al Dios vivo y verdadero, inclinando su corazón a Él. Y continuamos leyendo en los versículos 25 y 26 de este capítulo 24 de Josué. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. En otras palabras, lo que Josué escribió fue puesto en el mismo rollo que contenía los 5 libros de Moisés. La gran piedra que Josué levantó allí fue para que sirviera como testigo silencioso del pacto que habían hecho ese día. Ahora el versículo 27 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y esto nos trae ahora a la muerte de Josué. Leamos los versículos 29 y 30 de este capítulo 24 de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Josué fue sepultado en aquel lugar árido que él había escogido para su herencia. Y en los versículos 31 y 32 podemos ver la tremenda influencia que Josué ejerció sobre el pueblo de Israel. Leamos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. A la hora de la muerte de Josué, deben haberle tenido en alta estima, porque Israel sirvió al Señor todos los días de Josué, y también durante todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Este fue el resultado de su influencia piadosa. Ahora el versículo 32 nos habla de la sepultura de los huesos de José. José era el padre de Efraín y Manasés. Cuando los descendientes de estos hijos salieron de Egipto, sacaron con ellos los huesos de su padre y los llevaron por 40 años a través del desierto. Le habían prometido a José que sepultarían sus huesos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí era donde él esperaba ser levantado de los muertos. Luego, el versículo final de este capítulo 24 de Josué, el versículo 33, dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finehés su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Aarón fue el primer sacerdote que murió. Eleazar fue el segundo. El libro de Josué está limitado por la muerte. Principia con la muerte de Moisés y termina con las muertes de Josué y Eleazar. Lo que nos llama la atención en este versículo, amigo oyente, es el hecho de que sepultaron a Eleazar en el collado que pertenecía a Finehés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. La pregunta es, ¿de dónde consiguió Finehés esta tierra? Los sacerdotes no recibieron ningún terreno y sin embargo este hombre había adquirido una buena porción de propiedad raíz. Aquí vemos ahora un comienzo del alejamiento del Dios vivo y verdadero, el cual será obvio cuando lleguemos al estudio del libro de los Jueces. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 24 de Josué.